Dígase lo que se diga, lo cierto es que la política económica de este sexenio le ha servido de muy poco a las mexicanas y los mexicanos en su vida diaria. Es una política que ha profundizado la brecha de desigualdad, que ha acrecentado el descontento social y que no ha solucionado los principales retos en la materia, ni siquiera aquellos que el propio gobierno se planteó solventar desde un inicio. Y es que no podemos presumir ser la economía número 15 del mundo mientras sigamos teniendo una política económica que fabrica pobreza y que genera desigualdad. Permítanme referirme a tres temas en esta intervención. Primero, una vez más, en este informe de gobierno se presume la creación de empleos entre 2012 y 2017. Ya se hacía referencia sobre este tema en el caso del senador Rentería del PAN, de Samuel García de Movimiento Ciudadano. Se crearon 3.4 millones de empleos, 3.5, algunas cifras lo plantean así, pero la realidad es que casi el 75% de estos empleos reciben ingresos menores a 2 salarios mínimos. Y el problema es que seguimos teniendo un salario que no le alcanza a las familias mexicanas, que tiene a millones de personas trabajando jornadas completas y que, sin embargo, no reciben ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar. Por eso es que el gran reto del Estado mexicano en materia económica sigue siendo diseñar una política para la recuperación del salario, una política para tener trabajo y salario dignos, no solamente un incremento del salario mínimo. El segundo tema que quisiera abordar tiene que ver con esta especie de doble vocación recaudadora por un lado y discrecional por el otro de parte del propio gobierno federal. Por un lado, le carga la mano a los ciudadanos con medidas, por ejemplo, como el gasolinazo, que en los últimos 3 años le dejaron al gobierno federal una sobrerecaudación de más de 185,000 millones de pesos. Me refiero al año 2015 al 2017, mismos que por supuesto se manejaron con absoluta discrecionalidad. Pero por otro lado, le sigue condonando impuestos a las grandes empresas que durante los últimos años, las cifras que tenemos es que sobrepasan los casi 100,000 millones de pesos. Por eso este doble rasero no promueve una política económica justa y equitativa. Solo incrementa la desigualdad y la desconfianza, que son las herencias de la reforma fiscal del Pacto por México. Por eso hoy lo volvemos a decir desde Movimiento Ciudadano, vamos por una política fiscal donde todos paguen lo justo y vamos, por supuesto, para darle reversa al gasolinazo. Tercero, queremos dejarlo en claro, la economía de México no está en bancarrota. Lo que hemos tenido son malos manejos, discrecionalidad y opacidad, pero ahí están los recursos y el resto es ejecutarlos con inteligencia, con transparencia y cumpliendo las expectativas de los mexicanos. Por eso el tercer tema que quiero mencionar el día de hoy es la situación del campo mexicano, que es o debiera ser un motor de la economía nacional. La industria agroalimentaria es de las principales fuentes de divisas del país y el PIB agropecuario crece más rápido que la economía en su conjunto. Pero a pesar de todo eso, persiste la pobreza, la marginación y las inequidades en el campo. Aunque el campo es un motor de la economía mexicana, el gobierno no ha podido convertirlo en palanca de desarrollo y bienestar para cientos de miles de familias que viven y trabajan ahí. Estamos convencidos que esta es una deuda histórica que debe revertirse y eso pasa fundamentalmente por tener una política económica distinta, más justa y de largo plazo. El ejercicio de esta glosa, compañeras y compañeros senadores, debe servirnos no solo para evaluar los resultados del gobierno federal, sino también para identificar los retos y los puntos de coincidencia que tenemos en torno a los problemas del país. Esperamos que de aquí, en lo que hemos coincidido muchos grupos parlamentarios, se puedan desprender acciones concretas para el campo mexicano, para mejorar el salario, para tener una política recaudatoria justa, para darle reversa al gasolinazo y para tener otras tantas acciones que oxigenen nuestra política económica. Es cuanto, muchas gracias.